Vamos con más información a esta hora de la mañana y vamos a hablar de un tema bastante importante, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y para ello lo tenemos a nuestro jefe de contenido, Jimmy Iturri. ¿Cómo estás, Jimmy? Buen día, gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido al canal. Ya prácticamente he venido de haber visto toda la noche los resultados aquí directamente a hablar sobre eso. Gracias por invitarme. No, querido Jimmy, qué gusto conversar contigo, y para toda la audiencia también es bueno e interesante poder hablar de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo por la figura que representa como potencia mundial, pero también esta contienda electoral que han tenido estas dos figuras, como ha sido Kamala Harris y Donald Trump, y en su segunda victoria. Sí, qué caro que le ha costado a los demócratas apoyar el genocidio israelí, ¿no? Sí. Si es que no se hubiera producido esto, los demócratas ganaban, como era lo lógico, porque finalmente Trump no está en sus cabales, ¿no? Pero mucha gente ha votado con miedo, ha votado por las promesas que él ha hecho, volver de nuevo a Norteamérica grande, ¿no? Bueno, y el mundo tiene que comenzar a temblar porque con Trump no va a ser lo mismo. Sí, sin duda alguna, se dice, ¿no?, que Trump está viniendo con toda la rabia, el resentimiento de todo lo ocurrido en estos 5 años, procesos. Claro, el suyo y el de sus seguidores es una política de odio, ¿no? De odio contra el inmigrante, de odio contra el mundo, y bajo el concepto de nosotros somos los únicos que tenemos derecho, nosotros somos los más grandes. Claro. El resto son menores. Entonces, eso va a tener problemas. Por ejemplo, se va a ahondar la guerra con la China, la guerra comercial con China. Trump ha prometido llegar hasta un 20% de aranceles. Eso va a afectar sobre todo a Europa, porque la China tiene los BRICS, que es la tercera economía del mundo, y tiene posibilidades de exportar a los BRICS, importar de los BRICS, puede vivir. Es el país que más exporta a Estados Unidos, pero pues, se las puede estar bancando. Europa no. Y a Europa ya le ha advertido Trump: si no ponen el 2% de su presupuesto en armas, lo cual le conviene directamente a Estados Unidos, porque a quien le vas a comprar las armas es a la industria armamentista norteamericana. Si no ponen eso, adiós OTAN, y van a terminar poniendo. Ahora, también es verdad que entre lo favorable es que él ha prometido terminar en 48 horas con la guerra de Ucrania, y seguramente ya va a llamar a Zelensky y va a decir: rendite nomás, y a Putin felicidades y listo, ¿no? Pero todo puede pasar, porque en política una cosa es lo que prometes y otra cosa es lo que haces, ¿no? Una vez a Carlos Saúl Menem le dijeron en conferencia de prensa: oiga, pero usted está haciendo en su gobierno exactamente lo contrario de lo que ha dicho para las elecciones. Y él dice: claro, si decía la verdad no ganaba. Sin duda alguna. Bueno, pero en esa lógica, ¿no? Ante esta campaña electoral se han visto posiciones bien marcadas, ¿no?, en diferentes ámbitos, sobre todo en el tema de las políticas migratorias. En el tema de las políticas migratorias, porque Kamala ha hablado de que los hijos de los indocumentados que hubieran estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos podrían optar a la legalización de sus papeles, ¿no? En cambio, Trump ha prometido hacer votar a la mayor cantidad, ha dicho que será una expulsión masiva e histórica, y hablaban de 1 millón de indocumentados. Vamos a ver si lo puede hacer o no, porque nuevamente una cosa son promesas electorales. Lo cierto es que Estados Unidos se va a encapsular, va a tener una política económica más proteccionista, va a rebajar, por ejemplo, impuestos. Trump prometió rebajar impuestos a las camareras, porque tenían que pagar impuestos sobre la propina. Ahora lo va a rebajar, no lo va a anular, pero también a sus amigos, los grandes contratistas y los multimillonarios. Es decir, la política republicana es menos impuestos para los ricos, ¿no? Eso está clarísimo, y así va a ser. De hecho, Elon Musk ha sido el hombre que ha estado ahí haciendo empanaditas toda la noche junto a Donald Trump, viendo los resultados. ¿Por qué? Porque, fíjate, he dicho: con Trump en el poder, en 1 año vamos a llegar a Marte, ¿no? No ha dicho la NASA, que es la organización estatal que controla precisamente... No, ha dicho mi empresa privada. Es decir, Elon Musk y el resto de los empresarios van a ser contratados por el Estado y les van a llenar de plata el Estado para hacer las cosas que quieran. Entonces, esa es una política claramente de favorecimiento a los ricos. ¿De qué manera, Jimmy, va a impactar este nuevo mandato de Donald Trump a toda Latinoamérica, sobre todo?
No creo que se meta mucho con Latinoamérica, ¿no? No tenemos el volumen que tiene Europa, por ejemplo, ni la China, ¿no? Claro. La China va a ser el enemigo declarado. Con Rusia de repente llegan a algún acuerdo, alguna cosa, pero con la China directamente. Es un mundo en llamas también. Vamos a ver qué pasa con la guerra de Medio Oriente. Sí. Pero ya en su primer mandato no le dio mucha bola a Latinoamérica y veremos qué pasa. Ahora sí, fortalece a la ultraderecha, ¿no? Bolsonaro, el señor Milei, están bailando el cha-cha-cha sobre la mesa, ¿no? Ya, porque creen que con esto van a tener más recursos. Milei cree, por ejemplo, que Trump va a presionar al Fondo Monetario Internacional para que les preste más plata para que puedan salir del hoyo, pero eso no es del todo seguro, porque una cosa es ser amigos y otra cosa es meterse en los negocios, ¿no? Y en esa misma línea, México, por ejemplo, cuando participaba en los BRIC, Claudia Sheinbaum, al haber asumido recientemente la presidencia, tampoco quiso estuvo mucho más tibia, ¿no? Porque estaba esperando estos resultados, porque de cierta manera inciden también. Totalmente, además, el principal socio económico de Estados Unidos es México. Cierto. ¿No? Y con un gobierno de izquierda, ¿no? Como el de AMLO. Claro, como la de AMLO, ¿no? Pero ese gobierno de izquierda ha sabido manejarse muy bien y exportar muchísimos productos a Estados Unidos. Hay ahí un tratado de libre comercio que no puede ser tan fácilmente dado de baja por Estados Unidos, ¿no? Esto es es algo histórico para Estados Unidos porque se trata del segundo presidente en haber logrado ganar por segunda vez la presidencia en toda la historia de Estados Unidos. Obama lo hizo también, ¿no? Sí, no, pero Obama fue consecutivo. Sí, Aquí la diferencia es que pierdes y vuelves a postular. Sí, es el segundo. Es el segundo, pues el primero fue el siglo XIX. A finales del siglo XIX se dio un caso extraño. Sí, no. Suele ser que si pierdas o ganes, ya te retiras, ¿no? Como le pasó a Bill Clinton, etcétera. Pero bueno, ahí está. Lo que me ha parecido muy importante es algo que no se ha mencionado mucho, es en 10 estados se puso en discusión el tema del aborto. Y en los 10 ganó el derecho al aborto. En algunos, incluso una mujer puede abortar, la ley lo permite, después del tercer mes de embarazo, ¿no? Pueden abortar cuando quiera. En otros hay que esperar hasta el tercer mes, pero la prohibición al aborto, que era una de las políticas de Trump, no ha logrado cuajar, y ahora hay en la ley, en la constitución de esos estados, que está permitido el aborto. O sea, vemos cómo mucha gente ha votado por Trump, pero en muchos lugares han votado una legislación más liberal, más de derechos, más comprensiva. No le va a ser fácil a Trump cargar contra los derechos de la gente. Va a ser un gobierno, claro, que se va a inclinar por un lado y por otro, pero difícil. Ahora, hay que temer también a los seguidores de Trump. En Estados Unidos hay 18 millones de personas, según la última encuesta que he leído, que decían que Trump tenía que ser sí o sí, y que estaban dispuestos a levantarse en armas para que Trump lo sea. De esos 18 millones, 8 millones tienen armas de guerra, ¿no? De grueso calibre y demás, y 2 millones entrenamiento militar. Ya pasó con el intento de toma del Capitolio, ¿no? Sí. Y podría darse. Las milicias armadas son un peligro dentro de Estados Unidos. Hay quien piensa incluso de que no hay que descartar una guerra civil dentro de ese país. Ahora, en esa lógica es la figura, ¿no?, de Donald Trump como el ciudadano norteamericano que representa a los ciudadanos, ¿no? Porque habían sectores que decían: es imposible que se pueda trabajar o que conduzca a la primera potencia mundial una mujer, mucho más una mujer de color, ¿no? Y eso también se hablaba a veces en el tema de racismo de la sociedad norteamericana cuando se postulaba Obama, por ejemplo. Decían, Estados Unidos puede tener un presidente negro, pero no así una presidenta mujer, decían. Bueno, pero Obama ganó. Claro. Obama ganó. Hillary ganó, pero no por representantes, pero sí en el voto ciudadano. Y Kamala, de no haber mediado la guerra en Medio Oriente, ¿no? Kamala hubiera ganado, porque en muchos estados perdió por muy poquito y el voto musulmán, tradicionalmente demócrata, hubiera definido. Además, fíjate la rebelión de las grandes universidades en Estados Unidos, ¿no? Rebelión pro-Palestina muy fuerte, muy fuerte. Entonces, los demócratas han perdido, aparte de su base tradicional, han perdido a los jóvenes, han perdido a los árabes, entonces eso le ha restado mucha fuerza. Sin eso, Kamala sería hoy la presidenta. ¿Estamos hablando de una transición un poco más liberal de los estadounidenses? Por el contrario, mucho más proteccionista y conservadora. Es decir,
Estados Unidos, ya te digo, va a imponer el 20% de aranceles para la compra, por ejemplo, de un vehículo. Va a proteger su industria. Pero proteger tu industria también puede llevar a que esta industria no sea lo boyante, no sea lo competitiva frente al mundo, ¿no? Claro, pero en el caso de que hubiera ganado, si no se hubiera... si hubiera ganado sí, Kamala hubiera sido, claro, más progresista, ¿no? No es izquierda. Ayer no era Caín y Abel, era Caín y Caíncito nomás, ¿no? Correcto. Abel no estaba en las elecciones. Correcto. ¿Le hizo sombra Joe Biden en el proceso de campaña electoral? No lo creo, pero sí se tardó en esa elección. O sea, Biden nunca debió haber entrado, ¿no? Sí. Es decir, hay gente que tiene que entender que por edad debe nomás retirarse y listo, asunto sellado. Hay tantos libros para leer, tantas películas por ver, tantos cuentos para contar. Claro, tantas plazas para pasear, por favor, ¿no? Estás diciendo que era un presidente senil. Totalmente, pues sí, no se acordaba dónde estaba, ¿no? Ya, claro. Diferente. A todos nos va a llegar. ¿Paralizó o retrocedió Estados Unidos en estos 4 años de Joe Biden? No, avanzó mucho en leyes sociales y en apoyo social. Ahora, el problema de Biden fue que tuvo que combatir también la pandemia y eso lo llevó a imprimir, porque en Estados Unidos puedes imprimir sin tener oro allá adentro ni respaldo, puedes imprimir porque eres dueño del patrón dólar, ¿no? Entonces puedes imprimir lo que sea y imprimieron muchísimo, y eso llevó a una inflación de 2 dígitos. Luego tuvieron que aumentar la cantidad de dinero que te entregaban si te comprabas un bono. Los intereses tuvieron que aumentar muy fuertemente hasta 5.75, lo cual es inédito. Pero se dio eso, ¿por qué? Para poder recoger el dinero que habían puesto, para chupar un poco el dinero que estaba ahí repartido, ¿no? Entonces fueron tiempos difíciles los de Biden. Sin embargo, exceptuando el tema de las guerras, porque internacionalmente la política de los demócratas siempre ha sido belicista y hay mucha tela para cortar, ¿no? Pero excepto eso, en Estados Unidos fue una política pro trabajadores, pro clase media. Habla Donald Trump de una nueva era, dice la era del oro. Sí, la era de oro. No del oro, sino de oro. Sí, aunque el oro también está muy alto. No, claro, es parte de su verborragia, ¿no? Él promete de nuevo hacer que Estados Unidos sea la primera potencia del mundo en todo, que ya no lo es. Económicamente China es cada vez más fuerte y cada vez más poderosa y Estados Unidos ya no domina el mundo. Las BRICS son una respuesta muy fuerte, las BRICS de las cuales Bolivia es parte, es una respuesta muy fuerte, muy importante, un mercado muy grande. Ahora con la política de Trump, Bolivia e incluso Argentina van a tener que mirar un poco más hacia las BRICS, van a tener que apostar un poco más hacia las BRICS y va a estar interesante en esa parte. Hay desafíos bastante fuertes para Donald Trump. Claro, Donald Trump va a tener que chocar permanentemente con los derechos de las personas y con la política internacional, ¿no? No es tan fácil. La guerra comercial con China es una guerra en la cual pierden todos, ¿no? Sí. O sea, gran parte de la economía norteamericana necesita a los chinos. Y los chinos han demostrado que los puede sancionar, como a Huawei, y Huawei después de nuevo convertirse en una potencia a pesar de tus sanciones, ¿no? Es decir, no está tan fácil para Donald Trump eso, no está tan fácil lo de la guerra y lo de la OTAN, sus relaciones, y no está tan fácil y cargar contra los derechos de muchas personas en Estados Unidos, aumentar impuestos a los pobres y rebajar impuestos a los ricos. No es una política que pase tan fácil. Claro, si bien lo decías, este celular, por ejemplo, americano, pero ensamblado en China. Entonces, la gran mayoría de los equipos, si bien son americanos, pero están ensamblados con obra de mano de China. Con mano de obra, sí, pero además con partes chinas también, hechas en la China. Sí. Y por eso, de los 5 grandes fabricantes de teléfonos, 3 son chinos. Y solamente está Samsung afuera, digamos, y Apple, ¿no? Correcto. Bueno, es importante poder conocer un poquito más, sobre todo en el tema de cómo se va trabajando la democracia ya en Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen por el voto indirecto, porque es una democracia indirecta, por los colegiados que tiene, pero ¿representa para otros países un ejemplo de democracia Estados Unidos? No creo. Yo creo que el que gana, aunque sea por un voto, debe ser presidente, pero en muchos casos, es el caso boliviano, hay incluso segunda vuelta. En cambio, en Norteamérica es un caso único en el mundo, no hay esa de
representantes, delegados, no hay en ninguna otra parte del mundo. Otra cosa importante que hay que mencionar es, ahora también la pelea va a venir entre los ricos y va a venir en el campo más importante, que es los datos y la información, la infocracia, ¿no? Porque Google apoya a los demócratas y Google es un emporio, pero Musk apoya a Trump. Ya te he dicho, ayer estaba haciendo empanaditas ahí besándose con Trump, ¿no? Entonces, vamos a ver transformaciones también ahí en algo que directamente a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Claro, ¿no? Y además inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Wow. Otro tema más para tocar, y con esto cierro, es el tema del cambio climático. Porque Trump dice que no existe el cambio climático, es una invención. Y mira, Valencia ha tenido una inundación tremenda y tantos muertos y todo lo demás. Lo que Trump dice es producto de la ignorancia. Pero claro, la ignorancia es rentable. Por eso los gimnasios están llenos y las bibliotecas están vacías. Porque a la gente le interesa más cultivar su cuerpo que su cerebro. A ese nivel hemos llegado. Por eso, tantos millones votan por Trump. Claro, ¿no? Entonces no existiría la COP26, por ejemplo, que está con factores. No, debe existir porque el resto de las naciones lo van a hacer, pero ya Trump ha dicho que no va a cumplir los acuerdos de París ni ninguno de esos acuerdos. Va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Va a seguir sin apoyar a que haya una reducción de emisión de carbono por las empresas norteamericanas. Y que se encarguen los patios traseros de poder solucionar el medio ambiente. No, claro, y que se muera la gente y que se inunde o que se incendie, como nos ha pasado a nosotros con nuestra Amazonía, por culpa de la angurria y de la ambición de ricos que tienen dinero para 200 generaciones más. Cierto. Así estamos. Gracias, querido Jimmy, por conversar con nosotros y analizar la elección de Estados Unidos, que sin duda va a repercutir a nivel mundial. Gracias a ustedes.